A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Your lips, me, teeth and tongue. My heart skips 8 beats at once. If we were meant to be, we would have been by now. Say what you wanna say, but all I see is him right now. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Ramón, Billie Eilish, sabes que estás como 10 años más joven que Miley Cyrus. Esto es copiando los gustos de Teo, me ha llevado a este canal especial de Billie Eilish, que por cierto canta muy bien. Sí, además es una maravilla, muy innovadora. Oye, seguimos en América Latina. El día 13 de enero, 4.500 migrantes partían desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. La caravana fue creciendo hasta las 8.000 personas, logró llegar hasta el punto fronterizo de El Florido y llegar a Chiquimula, en Guatemala, y allí fueron frenados a golpes, hay que decirlo, por la policía guatemalteca y tuvieron que dispersarse. Hoy hay cientos de militares que están desplegados en las fronteras de México y de Guatemala, todo para impedir el avance. Sí, lo que se ha hecho es lo mismo que está haciendo la Unión Europea, que es delegar la represión de los inmigrantes más lejos de tus fronteras para que no lleguen a ellas y encima tu opinión pública no tenga que ver que tú eres un represor de inmigrantes, ni sin saber si uno viene por una razón o viene por otra. Y es una catástrofe porque muchos de ellos están repitiendo la emigración de hace unos años y después Honduras ha sufrido 2 huracanes terribles. Es uno de los países más dañados con el COVID. Su sistema político que no funciona, está en manos de una especie de dictador de derechas, reprime los derechos humanos, no es un sitio agradable para vivir y creo que están un poco viendo a ver por dónde va la política migratoria de Biden. Esta aparición de la segunda caravana nos recuerda a la primera de migrantes, que fue un grito social, aquel octubre del 2018, fíjate con todo lo que hablábamos con John Lee Anderson, de la búsqueda de un objetivo, de la construcción de nuevos países, y resulta que estos movimientos migratorios parecen haberse convertido en el nuevo rostro de Centroamérica, ¿eh? Sí, es un poco el nuevo rostro del mundo, ¿no? Nosotros llevamos inmigrando desde que el Homo sapiens nuestros antecesores se pusieron de pie en África. La búsqueda de una vida mejor es algo que está en nuestro ADN. El problema es que, claro, no pueden venir todos a la vez, pero no todos quieren venir, porque si sus países funcionaran, en vez de venderles armas o venderles lo que vendamos, pero que no estemos procurando que mejoren esos países, pues muchos de ellos se quedarían, pasan a África. Vamos a saludar a un periodista que ha estado viajando con esta caravana, que partió el día 13 de enero de San Pedro Sula, en Honduras. Además, le agradecemos que esté despierto hasta ahora. Es Jacobo García, periodista del País, nos atiende desde México. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón, Javier. Qué gusto estar con vosotros. Oye, acabas de regresar, Jacobo, a casa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque esta caravana fue disuelta en la frontera de Guatemala y de México. Tú viste cómo la policía guatemalteca fue implacable, ¿no? Sí, ha habido un cambio, como estáis contando. La verdad es que estas caravanas que fueron un grito social, un cambio total en la forma de migrar y dejar de ser algo oscuro, clandestino y por las noches a convertirse en algo a plena luz del día, como un acto casi político y atravesando las principales carreteras de México y de Centroamérica, pues de repente todos han ido aprendiendo de alguna manera y la policía y el ejército la ha frenado muy rápido, casi apenas ha podido entrar 50 kilómetros en Guatemala y cuando venía hacia México pues ha sido además duramente reprimida, palos, gases, varias columnas de policías, de militares y luego 20 casi retenes en apenas 200, 300 kilómetros, digamos, iban haciendo de las carreteras de Guatemala una ratonera en la que si conseguías sortear un retén pasabas a otro y es en lo que se han convertido ahora las caravanas, en auténticas carreras de obstáculos en las que ir superando de alguna manera todos estos impedimentos con los que tratan de frenarlas. Qué paradoja, Jacobo, que México, que siempre mira hacia arriba, ¿no?, con sus problemas migratorios con Estados Unidos, controle de manera tan férrea su frontera sur, ¿eh?
Es muy paradójico. Estaba oyendo la conversación ahora con John Lee y precisamente es muy paradójico el enigma que está suponiendo López Obrador y este comportamiento, porque es un país de migrantes, es un país que tiene la segunda ciudad más poblada con más mexicanos en el mundo, es Los Ángeles. O sea, digamos, tiene un corazón completamente estadounidense de alguna manera, los vínculos familiares, es una de las principales, la primera, segunda fuente de ingresos del país, lo es también para Guatemala, El Salvador, Honduras. Digamos que México de repente ha optado y ha asumido el papel de nuevo gendarme y muy siguiendo todas las indicaciones de Donald Trump, pues se ha convertido en el gran gendarme del sur y es el que ha reforzado todas las fronteras de una forma dura por si fallara ahora el colchón, digamos, guatemalteco. Es paradójico el comportamiento que está teniendo con la migración y el rumbo que lleva, ¿no? Con unos abusos a los derechos humanos graves, muy denunciados, que tampoco parecen ser prioridad para López Obrador. Honduras es el país de Berta Cáceres, decía antes John Lee, hablaba de estados fallidos. Honduras claramente es un estado fallido. Tú has estado también ahí. El año pasado tuvieron 2 huracanes terribles sobre unas estructuras muy dañadas ya de por sí. Es el verdadero, lo comentabais también en la charla, de repente Centroamérica se ha convertido en el gran emanador o bomba expansiva de problemas para la región y en concreto Honduras ha sufrido ahora en noviembre 2 huracanes, ha sido una temporada durísima de lluvias y de vientos porque es uno de los países más afectados del mundo, sobre todo por el cambio climático. De hecho, la mayoría de migrantes ya, muchos de los que vienen en estas caravanas, no vienen huyendo de la violencia tradicional o de la pobreza de siempre, sino que ya huyen de cómo pueblos se están quedando anegados por el agua o directamente arrasados con cada una de estas tormentas. Digamos, es uno de los países que es casi un ejemplo mundial de cambio climático y ligado encima a lo que estás contando, Ramón, sobre Berta Cáceres, pues encima los que levantan la voz, los que protestan, los que hacen un gran esfuerzo por reivindicar la defensa del territorio o de los recursos naturales en Honduras son asesinados con una impunidad brutal. Es el rincón ahora mismo más homicida del mundo para cualquier luchador medioambiental. Qué horror. Oye, Jacobo, siempre decimos que la mejor manera de entender un acontecimiento histórico, informativo, es ponerle una cara, ponerle un nombre. Tú lo has hecho, has publicado un artículo fantástico en El País sobre la familia Herrera. Háblanos un poco de ellos. Bueno, es que fue casi una escena de películas llegando a la frontera del río Suchiate entre México y Guatemala. Iba con la fotógrafa del País, con Teresa de Miguel, y estábamos paseando por lo que era la ribera. Llegamos relativamente tarde y era completamente a oscuras y de repente delante de nosotros había una barrera humana de guardias, de gendarmes, de lo que es elementos del Instituto de Inmigración y militares a lo largo de toda la ribera vigilando de lado a lado que nadie pasara, ¿no? Llegaban los rumores de que la caravana venía en camino. Y entonces, en uno de esos recodos de la ribera del río, veo unos arbustos, se mueven, primero parecía un animalillo o algo, y de repente asoma una cabeza y sale completamente empapada Nancy Herrera, que venía con un hijo de 4 años, con un abuelo, con un hermano. La familia Herrera salían de entre los arbustos completamente mojados y habían logrado pasar por fin a México. O sea, habían conseguido de alguna forma adelantar a la caravana, habían conseguido sortear todos los retenes y me los encuentro así de repente que aparecen. Además me recordaba mucho las similitudes que hay con el río Bravo y con las imágenes que uno estaba acostumbrado a ver. De repente el Suchiate y el río Bravo, 2 ríos con 4.000 kilómetros de distancia, son tan parecidos. Es paradójico. Y esta familia se acabó convirtiendo pues en el hilo conductor de esta historia que hoy saco porque representan muy bien cómo venían huyendo. Son gente que no se quiere marchar, como decía Ramón, pero están expuestos a gobiernos hipercorruptos, a una represión cada vez más grande y sobre todo los huracanes han sido ya el detonante total y ellos venían de haber tenido el agua hasta el cuello en su carpintería, en su pequeña tienda, en su pequeña taller de motocicletas y con lo poquito que salen, porque además es algo que también cada vez me llama más la atención. La desesperación es tal que salen con $10, $15, $20 en el bolsillo, una cosa. Entonces la caravana es, digamos, el vehículo en el que subirse y poder de repente, si hay suerte, colocarte en la Ciudad de México a lo mejor sin pagar polleros, sin pagar un coyote que te coloque en el país. Con lo cual, esta familia Herrera
verdad venía así, con apenas unas monedas y completamente mojados. Ya se rompía a llorar esta mujer y me contaba su historia. Luego, 4 días después, la volví a encontrar justo el día de la ceremonia de Joe Biden, y me la volví a encontrar en un hotel de casualidad, y bueno, ya más secos y más enteros, estaban felices de al menos estar pudiendo contar esto desde México, viendo que toda la caravana había sido duramente reprimida y todos estaban de nuevo de vuelta a un lugar hoy tan hundido en la miseria como es San Pedro Sula. Sí, es curioso, Ramón, también te lo cuento a ti, no sé si has visto la fotografía del reportaje, que es de Teresa de Miguel, que es grandiosa en su simpleza, porque se ve a 3 generaciones y todo lo que llevan es una mochila. Toda su vida, toda la vida de 3 generaciones es una pequeña mochila con cosas. Sí, es terrible, porque la alternativa a estas caravanas políticas, por llamarlo de una forma, es las caravanas de toda la vida, la del tren, que está en manos de las mafias, donde las mujeres son violadas, muchas de ellas se ligan las trompas para luego no tener niños, ¿no? La alternativa es terrible, pero la necesidad de tener que salir de esos sitios que cuenta Jacobo, afectados por el cambio climático y por la corrupción, es más fuerte que el miedo a la muerte. Y todo esto con el coronavirus de por medio, Jacobo. Además se suma, son países, en concreto Honduras, que va empalmando una crisis tras otra. El coronavirus ha sido de los lugares donde más se ha golpeado. Luego son países que viven de la informalidad total. Cualquiera que haya pasado por aquí ve que las calles están llenas de vendedores ambulantes, la gente se gana la vida arreglando motos, coches, vendiendo fruta, con pequeños negocios. Bueno, pues todo eso, con estas leyes que a veces se importan casi desde Suiza, se tratan de trasladar, porque son las recomendaciones de la OMS, pero aterrizan en países que no tienen las mismas condiciones, y entonces todo lo que es el sector productivo más básico, que en el que se sostiene el 40, 50, 70% de la población, pues ha quedado completamente paralizado, bloqueado, claro, pues con normas de confinamiento, de no salir a la calle, de no poder moverse, y no son países preparados, tampoco tienen un sistema de salud que pueda asumir muchos casos de COVID, con lo cual el dilema en el que se encuentran es total, el dilema de muchos otros países, pero sin un Estado que lo pueda respaldar, ¿no? Porque además, a diferencia de Turquía, aquí, que antes citábamos, aquí las presiones que se ejercen para hacer de gendarme y de soldado y conseguir que nadie salga de su país, se ejercen bajo presiones de acuerdos comerciales, o de incluso condicionar las ayudas al desarrollo que se dan a países de Centroamérica, y que gran parte de ellos viven de esas ayudas de Estados Unidos. Bueno, pues están condicionadas a que mantengan este aspecto de policías de sus propios países. Entonces, estos países también están al límite de lo que es una camisa a punto de estallar, donde tienes una juventud vigorosa, con mucho talento, muchas ganas, un entusiasmo brutal, y de repente pues confinada en un país que se cae a pedazos, y en una región que es la más homicida del mundo. Jacobo García, que es periodista del País, nos ha atendido desde México. Te agradezco la conversación, Jacobo, y también, por cierto, enhorabuena por el premio Gabo. Lo habéis recibido a la mejor cobertura por una serie de reportajes sobre la frontera sur de México, precisamente. Jacobo, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte para los dos. Gracias por no acostarte. Exacto, despierto para nosotros. Y Ramón, hasta el domingo que viene a ti también. Chao, buen día. Bueno.